Hola, en este fragmento vamos a platicar acerca del total de estereoisómeros. Como recordarán, cuando hablamos de los compuestos con centros estereogénicos, comentamos que lo que podemos hacer con ellos es hablar de las posibilidades de orientar en el espacio a sus sustituyentes, y de esa manera podemos hablar de sus probables estereoisómeros. Si consideramos este compuesto, que es el 2-butanol, el 2-butanol contiene un solo centro estereogénico. Eso significa que para este compuesto puedo hablar de la posibilidad de orientar en el espacio a los sustituyentes en el centro estereogénico. Entonces vamos a dibujar esas dos posibilidades. Estoy dibujando la estructura de proyección de cuña, y en una posibilidad puedo orientar al grupo hidroxilo en esa posición, y en la otra podríamos hablar de localizarlo ahora u orientarlo en el espacio, considerando ahora manejarlo en la orientación hacia la parte de atrás, y ahí estaremos manejando el par enantiomérico para este compuesto. Bien, ¿qué sucedería si en lugar de manejar una sustancia con un centro o un solo centro estereogénico, colocáramos ahora un compuesto con dos centros estereogénicos? Es decir, si ahora considero al 2,3-pentanodiol, bueno, pues en ese sentido la posibilidad de hablar de los estereoisómeros crecería. Es decir, si ahora tratásemos de dibujar una estructura en donde denotáramos la posibilidad de orientar en el espacio a los sustituyentes, bueno, significaría que podríamos manejar esta posibilidad. Una en donde los hidroxilos estuvieran orientados en la misma, de la misma manera, y su correspondiente imagen especular, en donde ahora los OHs estuvieran orientados totalmente a la inversa, de la manera como lo estoy haciendo aquí. Y probablemente, o no probablemente, sería la parte complementaria, en donde ahora tendríamos la mezcla de esto. Es decir, ahora tendríamos, por ejemplo, colocar los hidrógenos al frente y hacer una mezcla en donde en uno los OHs estén en posiciones contrarias. Ahora tendríamos esto, y finalmente tendríamos igualmente en la proyección en cuña, tendríamos unas orientaciones aquí, y aquí me restaría colocar el OH en esta posición y la inversión acá. ¿Listo? Entonces ahí tendremos las cuatro posibilidades, los cuatro probables estereoisómeros para este compuesto. Y conforme vayamos aumentando el número de centros estereogénicos, las posibilidades de combinación igualmente irán aumentando. Si yo considerara, por ejemplo, este compuesto, esto es muy común, por ejemplo, en los monosacáridos. Si yo considerara este pequeño monosacárido, que los vamos a revisar ya un poquito más adelante, por ejemplo este. Bien, en este monosacárido podríamos hablar de que tengo 1, 2 y 3 centros estereogénicos. Bueno, aquí ya la posibilidad de las combinaciones se hace mayor, y entonces aquí requerimos de tener un recurso que nos ayude a determinar el total de estereoisómeros. Y entonces pues vamos a hablar de cuál es ese recurso. Para poder calcular ese total de estereoisómeros, vamos a manejar una pequeña formulita, y esa formulita me dice que vamos a utilizar lo siguiente: 2 a la n, en donde n va a ser igual a el número de centros estereogénicos. ¿Listo? Y si lo aplico con el ejemplo que acabo de dibujar, entonces en ese caso ese total de estereoisómeros será igual a 2 a la 3, y por lo tanto en este caso tendríamos lo siguiente. Entonces esto sería igual a 8. Querría decir que para este compuesto yo puedo dibujar un total de 8
estereoisómeros. ¿Listo? Y bueno, pues eso me da una mayor posibilidad y esto pues se convierte en una cuestión importante porque quiere decir que esta estructura realmente no existe como una sola, sino que puedo ir aumentando la posibilidad de opciones de escribir una gran cantidad de compuestos para esto y ya veremos la relevancia que tiene principalmente en el caso de los monosacáridos esas posibilidades de escribir y que metabólicamente hablando se convierte en algo que se vuelve selectivo para el organismo y que bueno pues veremos después que eso a veces es una complicación y a veces es ese proceso selectivo pues nos realza la importancia enzimática que tiene la consideración de esta vamos a decir importancia de la orientación en el espacio que tienen los sustituyentes. Pero vamos a ver un ejemplo muy particular. Todo el mundo ha escuchado de esa sustancia, de hecho ya la habíamos manejado en algún momento, que va a ser este compuesto. Entonces vamos a considerar este que ya lo habíamos manejado, que no es otra cosa más que el colesterol. Ok, si ustedes revisan quiero que lo vean un momentito. Y bueno, en ese sentido, ¿cuántos centros estereogénicos tenemos? Entonces, si revisamos, podríamos hablar o podemos decir que este compuesto tiene un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 centros estereogénicos. En otras palabras, si aplicamos la fórmula que acabamos de definir, eso quiere decir que el total de estereoisómeros para este compuesto debería de ser 2 a la 8 y por lo tanto esto implicaría multiplicar 8 veces 2 para este, llevo 2, 4, 6, 7 y 8, espero que no me haya equivocado, y esto me daría un total de 256 posibilidades de orientar los sustituyentes en esta estructura. Entonces vean lo importante que es el hablar de las posiciones de estos sustituyentes, la gran cantidad de estructuras o la posibilidad de orientaciones que me da la orientación de los sustituyentes y lo selectivo que se vuelve esto y la maravilla que es tener un organismo que solamente admita la orientación de los sustituyentes con una sola posibilidad y pues obviamente eso significa que nuestro cuerpo es sumamente selectivo y bueno, pues maravíllense, ese es su organismo. Bueno, pues espero que haya quedado claro, nos vemos en la próxima, que estén muy bien.